Entonces, detrás de la puerta, empezó a reír nerviosamente y a sacudir las caderas de un lado a otro. El sonido se convirtió en un fúnebre plañido que se confundía con el viento. Abajo Nord salió con aire ausente a la tormenta para arrancar un poco de hierba. El hombre de negro, único cliente del bar, lo vio salir sin perder la sonrisa. Cuando ya anochecido, la mujer se obligó a sí misma a bajar de nuevo, con un quinqué en una mano y un pesado bastón para desfondar barriles en la otra. El hombre de negro ya se había ido, llevándose su carromato, pero Nord estaba allí, sentado a la mesa más cercana a la puerta, como si nunca la hubiera dejado. Seguía oliendo a hierba, pero no tan intensamente como ella hubiera podido suponer. Al oírla bajar, levantó la vista y le sonrió dubitativamente. «Hola, Ali». «Hola, Nord». Dejó el bastón y empezó a encender las lámparas, sin volverle la espalda. «He sido tocado por Dios», explicó él. «Ya no volveré a morir. Me lo ha dicho él, me lo ha prometido». «Qué suerte, Nord». La astilla que utilizaba para encender los quinqués resbaló de entre sus dedos temblorosos y se agachó a recogerla. «Me gustaría dejar de mascar hierba», comentó Nord. «Ya no lo disfruto como antes. No me parece bien que un hombre tocado por Dios siga mascando hierba». «Entonces, ¿por qué no lo dejas?». En medio de su exasperación se sorprendió a sí misma mirando a Nord de nuevo como un hombre, más que como un milagro infernal. Lo que vio fue un individuo apesadumbrado, drogado solo a medias, con aspecto avergonzado y desdichado. Era imposible seguir teniéndole miedo. «Tiemblo», respondió él, «y la quiero. No puedo parar. Ali, tú siempre has dicho buena y has sido muy buena conmigo». Comenzó a sollozar. «Ni siquiera puedo aguantarme los meados». Ali se acercó a la mesa y se quedó allí, vacilante. Habría podido hacer que ya no la quisiera, se lamentó entre lágrimas. Si se ha podido resucitarme, también habría podido hacer eso por mí. No me quejo. No quiero quejarme. Miró en torno con su inquietud y susurró. Podría hacerme caer muerto si me quejo. Quizás sea una broma. Parecía tener gran sentido del humor. Nord extrajo la bolsa que guardaba bajo la camisa y cogió un puñado de hierba. Irreflexivamente la mujer la hizo caer de un manotazo y al instante, horrorizada, retiró la mano. «No puedo evitarlo, Ali, no puedo». Se abalanzó torpemente hacia la bolsa. Ella habría podido detenerlo, pero no lo intentó. Siguió encendiendo las lámparas, cansada ya, aunque la noche apenas acababa de empezar. Pero aquella noche el único cliente que acudió fue el viejo Kennerly, que no se había enterado de nada. La presencia de Nord no pareció sorprenderle. Pidió cerveza, preguntó dónde estaba Chef y manoseó un poco a la dueña. Al día siguiente las cosas fueron casi normales, si bien ninguno de los niños siguió a Nord por la calle. Al otro día se reanudaron las burlas. La vida volvió a seguir su curso. Los chiquillos recogieron el maíz desarraigado y una semana después de la resurrección de Nord lo quemaron en mitad de la calle. El fuego ardió con viveza durante algún tiempo y la mayoría de los asiduos del bar salió o se tambaleó hasta que la puerta para contemplarlo. Tenía un aspecto primitivo. Sus caras parecían flotar entre las llamas y el helado resplandor del cielo. Ali los miró y sintió una punzada de pasajera desesperación por la tristeza del mundo. Las cosas se habían desunido. Ya no existía ningún pegamento en el centro de las cosas. Nunca había visto el océano y nunca lo vería. «Si tuviera agallas», murmuró, «si tuviera agallas, agallas, agallas». Nord
Alzó la cabeza al oír su voz y le dirigió una vacua sonrisa desde el infierno. Ali no tenía agallas, solo un bar y una cicatriz. La fogata se consumió rápidamente y los clientes volvieron al interior. Ali comenzó a anestesiarse con el whisky Star y hacia medianoche estaba completamente borracha. 8. La mujer dio fin a su relato y viendo que él no hacía ningún comentario, creyó que la historia la había adormecido. Empezaba ya a dormitar, a su vez, cuando el pistolero preguntó: ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Ya es muy tarde. Estaba liando otro cigarrillo. No vayas a echarme briznas de tabaco en la cama, dijo ella, más bruscamente de lo que pretendía. No. Silencio de nuevo. La punta del cigarrillo refulgía intermitentemente. ¿Te irás mañana por la mañana?, comentó ella con voz apagada. Debería irme. Creo que me dejó preparada una trampa. No te vayas, le rogó la mujer. Ya veremos. El pistolero se volvió de espaldas, pero ella ya estaba tranquila. Se quedaría. La mujer cerró los ojos. A punto de dormirse, Ali pensó de nuevo en la forma en que North se había dirigido al pistolero en su extraña manera de hablar. En ningún otro momento, ni antes ni después, había visto al pistolero expresar alguna emoción. Incluso haciendo el amor había permanecido silencioso. Apenas hacia el final su respiración se volvió más áspera y luego se detuvo unos instantes. Aquel hombre era como algo salido de un cuento de hadas o de un mito, el último de su casta en un mundo que estaba escribiendo la última página de su libro. No importaba. Se quedaría por algún tiempo. Ya tendría tiempo para pensar al día siguiente o al otro. Se adormeció. 9. Por la mañana, Ali preparó sémola de maíz y el pistolero la comió sin ningún comentario. Se llevaba las cucharadas a la boca sin pensar en la mujer, sin verla apenas. Sabía que debía partir. A cada minuto que él permanecía sentado allí, el hombre de negro se encontraba un poco más lejos. A aquellas alturas ya habría llegado al desierto. Avanzaba en dirección sur. ¿Tienes un mapa?, preguntó de repente, levantando la cabeza. ¿Del pueblo? Ella se echó a reír. No es lo bastante grande para que haga falta un mapa. No, de lo que hay al sur de aquí. La sonrisa de la mujer se desvaneció. ¿El desierto? Solamente el desierto. Pensaba que te quedarías unos días. ¿Qué hay al sur del desierto? ¿Cómo quieres que lo sepa? Nadie lo cruza. Desde que estoy aquí no lo ha intentado nadie. Se enjugó las manos, cogió un par de agarradores y vació la olla de agua que tenía el fuego en el fregadero, con un chapoteo humeante. El pistolero se levantó. ¿A dónde vas? La mujer percibió el chirriante temor que impregnaba su voz y se detestó por ello. A la caballeriza. Si hay alguien que lo sepa, será el mozo de cuadra. Le puso las manos sobre los hombros. Eran manos cálidas. Y he de pensar en mi mula. Si me quedo, alguien tendrá que cuidar de ella, para cuando me marche. Pero todavía no. Alzó la vista hacia él. No te fíes de ese Kennerly. Si no sabe algo, se lo inventa. Cuando el pistolero se hubo marchado, ella se volvió hacia el fregadero, sintiendo en las mejillas un ardiente fluir de lágrimas de agradecimiento. 10. Kennerly era desdentado, desagradable y cargado de hijas. Dos de ellas, a medio crecer, espiaban al pistolero desde la polvorienta penumbra del establo. Una niña pequeña, todavía un bebé, babeaba felizmente en el suelo de la tierra. Una muchacha que ya desarrollada, rubia, sucia, sensual, lo contemplaba con especulativa y curiosidad mientras accionaba la rechinante bomba de agua situada junto al edificio.
El mozo de cuadra salió a recibirle a mitad del camino, entre la puerta de su establecimiento y la calle. Su actitud oscilaba entre la hostilidad y un pusilánime servilismo, como un perro callejero que ha recibido demasiadas patadas. Está bien atendida, le aseguró, y antes de que el pistolero pudiera responder, a Kennerly se volvió hacia su hija. A casa, Subby. Ya te estás metiendo en casa ahora mismo. Subby, con expresión hosca, comenzó a arrastrar el cubo lleno hacia la choza adyacente del establo. ¿Quieres decir la mula?, observó el pistolero. Sí, señor. Hacía tiempo que no veía una mula. Antes había hasta mulas salvajes, pero el mundo ha cambiado. Solo veo algunos bueyes, los caballos de la diligencia y... Subby, te juro que te daré una tunda. No muerdo, ¿sabe?, comentó apaciblemente el pistolero. Kennerly se encogió un poco. No es por usted. No, señor, no es por usted. Esbozó una sonrisa torcida. La chica es torpe de por sí. Lleva un diablo en el cuerpo. Es una salvaje. Sus ojos se oscurecieron. Se acercan los últimos tiempos, señor. Ya sabe lo que dice el libro. Los hijos no obedecerán a sus padres y una plaga descenderá sobre las multitudes. El pistolero asintió y luego señaló hacia el sur. ¿Qué hay por allí? Kennerly volvió a sonreír, mostrando las encías y unos pocos dientes amarillentos. Moradores, hierba, desierto, ¿qué otra cosa? Cloqueó con regocijo y sus ojos escrutaron fríamente al pistolero. ¿Cómo es de grande el desierto? Es grande. Kennerly se esforzaba por mostrarse serio. Puede que 500 kilómetros, puede que 1500, no lo sé. No lo sé, señor. Allá solo hay hierba del diablo y quizá demonios. Por ahí se fue el otro tipo, el que curó a North cuando estaba enfermo. ¿Enfermo? He oído decir que estaba muerto. Kennerly seguía sonriendo. Bueno, puede ser, pero ya somos grandecitos, ¿verdad? Pero usted cree en los demonios. Kennerly puso cara de ofendido. Eso es muy diferente. El pistolero se quitó el sombrero y se enjugó el sudor de la frente. El sol ardía implacable. Kennerly parecía no advertirlo. En la menguada sombra de la caballeriza, la niñita se embadurnaba el rostro de tierra con toda seriedad. ¿Sabe qué hay más allá del desierto? Kennerly se encogió de hombros. Quizá haya quien lo sepa. Hace 50 años la diligencia cruzaba una parte. Eso decía mi padre. Solía decir que había montañas. Otros dicen que hay un océano verde lleno de monstruos. Y hay quien dice que ahí se acaba el mundo, que solo hay unas luces capaces de cegar a los hombres y el rostro de Dios con la boca abierta dispuesto a devorarlos. Basura, dijo secamente el pistolero. Desde luego. Asintió rápidamente Kennerly. Se encogió de nuevo, lleno de odio y de temor, y deseoso de agradar. Ocúpese de que mi mula esté bien atendida. Le echó otra moneda, que Kennerly atrapó al vuelo. No se preocupe. ¿Se quedará unos días? No lo sé, pero es posible. Esa Ali sabe ser agradable cuando quiere, ¿eh? ¿Ha dicho algo?, preguntó el pistolero con aire ausente. En los ojos de Kennerly amaneció un terror súbito, como dos lunas gemelas que se alzaran sobre el horizonte. No, señor, ni una palabra. Y si la he dicho, lo siento. Por el rabillo del ojo vio a Subby asomada a una ventana y se volvió bruscamente hacia ella. Ahora sí que te daré una tunda, cara de puta. Te lo juro, te voy a... El pistolero se alejó, sabiendo que Kennerly se había vuelto a mirarle y que podía girar en redondo y sorprender al mozo de cuadra con alguna emoción auténtica reflejada en el rostro. Lo dejó estar. Hacía calor. Lo único seguro acerca del desierto era su enorme extensión, y aún no estaba todo dicho en el pueblo. Todavía no.
11. Estaban en la cama cuando Shep abrió la puerta de un puntapié y entró con el cuchillo. Habían pasado 4 días en un brumoso abrir y cerrar de ojos. Comía, dormía, se acostaba con Ali. Descubrió que sabía tocar el violín y le hizo tocar para él. Ella se sentaba junto a la ventana a la lechosa claridad del alba. Era solo un perfil e interpretaba con vacilación algo que habría podido ser bueno si ella hubiera practicado más. El cariño que el pistolero sentía por ella iba en aumento, aunque de forma extraña, distraída, y a veces pensaba que quizá fuera esa la trampa que el hombre de negro le había tendido. Leía viejas y deterioradas revistas con imágenes descoloridas. Apenas pensaba en nada. No oyó subir al pequeño pianista. Sus reflejos se habían entorpecido. Tampoco esto parecía tener ninguna importancia, aunque en otro momento y lugar le hubiera producido una gran inquietud. Ali estaba desnuda, con la sábana bajo el pecho y se disponía a hacer el amor. Por favor, estaba diciendo ella, hazlo como antes, quiero que hagas lo de antes, quiero. La puerta se abrió con un estrépito y el pianista emprendió una carrera ridícula y patituerta hacia la luz. Ali no chilló, aunque Shep blandía un cuchillo de trinchar de 25 centímetros. Shep iba emitiendo un ruido, un balbuceo inarticulado. Sonaba como un hombre que estuviera ahogándose en un cubo de cieno. De su boca brotaban gotitas de saliva. Bajó el cuchillo con ambas manos y el pistolero le cogió las muñecas y se las retorció. El cuchillo salió despedido. Shep profirió un grito agudo y rechinante como un gozne oxidado. Sus manos, rotas ambas muñecas, se agitaron como las de una marioneta. El viento arañaba la ventana. En la pared el espejo de Ali reflejaba una habitación vagamente nublada y distorsionada. Era mía, sollozó. Antes era mía, mía. Ali lo miró y salió de la cama. Se cubrió con una bata y el pistolero sintió una momentánea identificación con aquel hombre que debía de verse cercano al final de que lo que otrora había sido no era más que un hombrecillo castrado. Fue por ti, se lamentó Shep, aún llorando. Fue solamente por ti, Ali, todo por ti. Las palabras se disolvieron en un paroxismo ininteligible y finalmente en lágrimas. El pianista oscilaba hacia adelante y hacia atrás, sosteniendo las muñecas rotas contra el abdomen. «Chst, chst, déjame ver». Ali se arrodilló a su lado. «Rotas, pero Shep, bobo, ¿no sabías que nunca has sido fuerte?». Le ayudó a ponerse en pie. Shep trató de llevarse las manos a la cara, pero éstas no le obedecieron y sollozó abiertamente. «Vamos a la mesa y déjame ver qué puedo hacer». Lo condujo hasta la mesa y le entablilló las muñecas con unos maderos rectos de la caja de la leña. Él lloraba débilmente y sin voluntad, y se marchó sin mirar atrás. Eli regresó a la cama. ¿Por dónde íbamos? No, dijo él. Ella respondió con paciencia. Ya sabías cómo estaban las cosas. No se puede hacer nada. ¿Qué más quieres hacer? Le palpó el hombro. En cualquier caso, me alegro de que seas tan fuerte. Ahora no, repitió en voz apagada. Puedo hacerte fuerte. No, la interrumpió. No puedes hacerlo. 12. A la noche siguiente permaneció cerrada la taberna. Era el día en que Tul equivalía al Sabbat. El pistolero acudió a la minúscula iglesia de paredes alabeadas que se alzaba junto al cementerio, mientras Ali limpiaba las mesas con un poderoso desinfectante y enjugaba los tubos de vidrio de los quinqués con agua jabonosa. La luz del crepúsculo era extrañamente violácea y vista desde la carretera. La iglesia, con el interior iluminado, casi parecía un horno incandescente. «Yo no voy»,
le había anunciado escuetamente Ali. La religión de la mujer que predica es veneno. Que vayan los respetables. El pistolero se detuvo en el vestíbulo, oculto en la sombra, y atisbó el interior. No había bancos y los fieles de la congregación permanecían de pie. Allí estaban Kennerly y su prole, Kastner, propietario de la escuálida mercería Emporio del pueblo, y su encorsetada esposa, unos cuantos habituales del bar, algunas aldeanas que no había visto nunca y, para su sorpresa, Chef entonando todos a capela un himno discordante. Contempló con curiosidad a la enorme mujer que ocupaba el púlpito. Ali le había dicho: vive sola y apenas ve a nadie. Sale únicamente los domingos para esparcir los fuegos del infierno. Se llama Sylvia Pinston. Está loca, pero los tiene ahogados a todos. A ellos les gusta, es los que les cuadra. El tamaño de la mujer era indescriptible, pechos como terraplenes, una inmensa columna por cuello rematada por una cara que era una luna blanca donde parpadeaban unos ojos tan grandes y oscuros que sugerían lagunas sin fondo. La cabellera era de un hermoso color castaño y la llevaba recogida en un amasijo lunático y fortuito, sujeto por un alfiler lo bastante grande como para ser un espetón para la carne. Iba ataviada con un vestido que parecía hecho de arpillera. Los brazos que sostenían el himnario eran troncos, su tez cremosa, sin mácula, encantadora. El pistolero calculó que debía de pesar más de 150 kilos. De repente se despertó en él una ansia indominable de poseerla, una lascivia que le hizo temblar. Giró la cabeza y desvió la mirada. Nos reuniremos junto al río, el hermoso río. Nos reuniremos junto al río que fluye por el reino del Señor. La última nota del último coro se desvaneció en el aire y hubo unos instantes de garraspeos y arrastrar de pies. La mujer esperaba. Cuando de nuevo se tranquilizaron, alzó las manos sobre ellos como en una bendición. Fue un ademán evocador. Mis queridos hermanitos y hermanitas en Cristo. La frase poseía resonancias inquietantes. Por un instante en el pistolero se entremezclaron sentimientos de nostalgia y de miedo, junto a una perturbadora sensación de déjà vu. Pensó: esto lo he soñado. ¿Cuándo? Pero enseguida desechó tales pensamientos. Los asistentes, unos 25 en total, guardaban el más absoluto y profundo silencio. El tema de nuestra meditación de esta noche será el del intruso. Su voz era dulce y melodiosa, la voz con que hablaría una soprano bien preparada. Un ligero estremecimiento recorrió a los asistentes. Tengo la sensación, prosiguió Sylvia Pinston con aire reflexivo, tengo la sensación de haber conocido personalmente a todos los personajes del libro. En los últimos 5 años he dejado inservibles 5 Biblias de tanto leerlas y antes muchísimas más. Adoro la narración y adoro los personajes que en ella aparecen. He entrado en el foso de los leones del brazo de Daniel. Estaba con David cuando Betsabé, que se bañaba en el estanque, lo tentó. He estado en el horno flamígero con Shadrach, Meshach y Abednego. Maté a 2000 con Sansón y fui deslumbrada junto a San Pablo en el camino de Damasco. Lloré con María en el Gólgota. El público suspiró suavemente. Los he conocido y los he amado. Solo hay uno. Levantó un dedo y prosiguió. Solamente hay un actor al que no conozco, en el mayor de todos los dramas.
Solamente uno se mantiene al margen con el rostro en las tinieblas. Solamente uno hace que mi cuerpo tiemble y mi espíritu desfallezca. Le temo. No sé lo que piensa y le temo. Temo al intruso. Otro suspiro. Una de las mujeres que había llevado una mano a la boca como para contener un grito y se mecía y se mecía. El intruso que se presentó a Eva como una serpiente en su vientre, sonriendo y retorciéndose. El intruso que caminaba entre los hijos de Israel mientras Moisés se hallaba en la cima del monte, el que los impulsó a construir un ídolo de oro y a adorarlo con obscenidades y fornicación. Gemidos, gestos de sentimiento. El intruso estaba en el balcón con Jezabel cuando el rey Ahaz caía aullando hacia su muerte y él y ella sonrieron cuando los perros acudieron a lamer su sangre. Oh, hermanitos y hermanitas, precaveos del intruso. Sí, oh Jesús, era el primer hombre que el pistolero había visto al llegar a la población, el del sombrero de paja. Siempre ha estado ahí, hermanos y hermanas, pero no conozco sus pensamientos, y vosotros tampoco os los conocéis. ¿Quién podría comprender la espantosa oscuridad que hay allí y que se arremolina el monumento del orgullo, la titánica blasfemia, el impío regocijo y su besanía? La balbuciente y cíclopea besanía que camina, se arrastra y da origen a las más horribles necesidades y deseo de los hombres. Oh Jesús Salvador, fue Él quien llevó a nuestro Señor a lo alto de la montaña. Sí, fue Él quien lo tentó y lo mostró al mundo entero y todos los placeres del mundo. Sí, es Él quien volverá cuando el mundo llegue a los últimos tiempos, y están llegando, hermanos y hermanas. ¿No lo advertís? Sí. La congregación, meciéndose y sollozando, se convirtió en un mar. La mujer parecía señalar a cada individuo, a ninguno de ellos. Él es el anticristo que vendrá para conducir a los hombres a las ardientes entrañas de la perdición y al sangriento fin de la perversidad. Cuando la estrella World luzca refulgente en el cielo, cuando la hiel devore los órganos de los niños, cuando las matrices de las mujeres den a luz monstruosidades, cuando las obras de los hombres se conviertan en sangre. ¡Ah! ¡Oh Dios! ¡Arr! Una mujer se desplomó al suelo, agitando inconteniblemente las piernas. Uno de sus zapatos salió despedido. Él es quien se esconde tras todos los placeres carnales. Él, el intruso. Un hombre cayó de rodillas, sujetándose la cabeza y mugiendo. Cuando tomáis una bebida, ¿quién sostiene la botella? El intruso. Cuando os sentáis a una mesa de Faraón o de Miradme, ¿quién reparte las cartas? El intruso. Cuando os sentáis a una mesa de Faraón o de Miradme, ¿quién reparte las cartas? El intruso. Cuando os agitáis en la carne de otro cuerpo, cuando vosotros mismos os ensuciáis, ¿a quién estáis vendiendo vuestra alma? Y oh Jesús, oh, truso, ¡ah! 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 ¿Y quién es él? Gritaba, pero permanecía interiormente serena. El pistolero podía percibir su calma y su maestría, su control, su dominio. De pronto supo con absoluta certidumbre y lleno de terror que la mujer llevaba un demonio dentro de ella. Estaba poseída, y a través de su temor volvió a sentir que surgía el ardiente desasosiego del deseo sexual. El hombre que se sujetaba la cabeza se derrumbó y avanzó a trompicones. «Estoy condenado»,
aulló, con el rostro tan desfigurado y contraído como si hubiera serpientes retorciéndose bajo su piel. Me he entregado a las fornicaciones, me he entregado al juego, me he entregado a la hierba, me he entregado al pecado, Pero su voz se elevó hacia el cielo en un horrible gemido histérico e inarticulado, y volvió a apretarse la cabeza como si se tratara de un melón excesivamente maduro que pudiera estallar en cualquier momento. Los asistentes guardaron silencio como ante una señal y se quedaron inmóviles y semieróticas posturas de éxtasis. Silvia Pitstone extendió una mano hacia el hombre y la posó en su cabeza. Los gemidos fueron cesando mientras los dedos de la mujer, blancos y fuertes, inmaculados y suaves, se hundían entre sus cabellos. Finalmente alzó la vista hacia ella y la contempló con expresión inane. ¿Quién te acompañó en el pecado?, inquirió ella. Sus ojos, tan profundos, tan suaves y tan fríos como para ahogarse en ellos, se clavaron en los del hombre. El intruso. ¿Y cómo se llama? Se llama Satán. Un susurro crudo y supurante. ¿Renunciarás a él? Anhelante. Sí, sí, sí. Oh Jesús, Salvador mío. Ella le acunó la cabeza. Él la contempló con la vacua y brillante mirada del fanático. Si ahora entrara por esa puerta, prosiguió, blandiendo un dedo hacia las sombras del vestíbulo, hacia donde se hallaba el pistolero, ¿renunciarías a él en su propia cara? Por el nombre de mi madre. ¿Crees en el eterno amor de Jesús? El hombre comenzó a llorar. Joder, si creo. Él te perdona lo que has dicho, Johnson. Alabado sea Dios, respondió Johnson, sin dejar de llorar. Sé que te perdona, como sé también que expulsará de sus palacios a los impenitentes y los arrojará al lugar de ardientes tinieblas. Alabado sea Dios. La congregación extenuada adoptó un tono solemne. Como sé también, añadió la mujer, que este intruso, este Satán, este señor de las moscas y de las serpientes, será derribado y aplastado. ¿Lo aplastarás tú si lo ves, Johnson? Sí, alabado sea Dios, sollozó Johnson. ¿Lo aplastaréis vosotros si lo veis, hermanos y hermanas? Sí, saciados. Si lo vierais mañana pavoneándose por la calle mayor, alabado sea Dios. El pistolero, perturbado, abandonó su lugar en la iglesia y regresó a la población. El aire transportaba un vívido color a desierto. Ya casi había llegado la hora de ponerse en marcha. Casi. 13. De nuevo en la cama. No te recibirá, le advirtió Ellie. Parecía atemorizada. Nunca recibe a nadie. Solamente sale los domingos por la tarde, para matarlos de miedo a todos. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Unos 12 años, más o menos. No hablemos más de ella. ¿De dónde vino? ¿Por dónde? No lo sé. Mentira. ¿Ali? No lo sé. Ali. Está bien. Vino de los moradores, del desierto. Lo suponía. Se relajó un poco. ¿Dónde vive? La voz de la mujer se hizo más grave. Si te lo digo, ¿haremos el amor? Ya sabes cuál va a ser mi respuesta. Ella suspiró. Fue un sonido antiguo y amarillento, como el de volver las páginas de un libro viejo. Tiene una casa en la loma que hay detrás de la iglesia. Una choza, mejor. Es donde vivía el verdadero ministro, hasta que se fue. ¿Te basta con eso? ¿Estás satisfecho? No, todavía no. Se inclinó sobre ella. 14. Era el último día, y él lo sabía bien. El firmamento tenía un desagradable color amoratado y desde lo alto los primeros dedos del alba lo iluminaban espectralmente. Ali iba de un lado a otro como un alma en pena.
encendiendo quinqués y vigilando los buñuelos de maíz que se freían en la sartén. En cuanto le hubo dicho lo que él quería hacer y saber, el pistolero le había hecho el amor ferozmente, y ella, presintiendo la posibilidad del final, había dado más de lo que nunca había dado, desesperada por la llegada de la aurora con la infatigable energía de los 16 años. Pero por la mañana estaba pálida, de nuevo al borde de la menopausia. Le sirvió el desayuno sin decir palabra. Él lo ingirió rápidamente, masticando, engullendo, acompañando cada bocado con un sorbo de café caliente. Ali se acercó a las puertas de vaivén y se detuvo a contemplar la mañana, los batallones silenciosos de los lentos nubarrones. Hoy tendremos tormenta de polvo. No me sorprende. ¿Te sorprende algo alguna vez?, preguntó irónicamente, y se volvió a tiempo de verle recoger su sombrero. El pistolero se lo encasquetó y pasó rozándola. A veces, contestó, solo volvería a verla una vez con vida. 15. Cuando llegó a la choza de Silvia Pinstone, el viento había cesado por completo y el mundo parecía en trance de esperar. El pistolero conocía el desierto lo suficiente como para saber que cuanto más duradero fuera el murmullo, más fuerte sería el vendaval cuando finalmente se desencadenara. Una extraña luz uniforme lo envolvía todo. En la puerta de la cabaña había clavada una gran cruz de madera, decrépita y cansada. Llamó con los nudillos y esperó. No hubo respuesta. Volvió a llamar. No hubo respuesta. Retrocedió un paso y golpeó violentamente la puerta con su bota derecha. El pequeño pestillo saltó. La puerta giró sobre sus goznes hasta chocar estrepitosamente contra una pared de tablas clavadas de cualquier modo, ahuyentando a unos ratones. Silvia Pinstone estaba sentada en la entrada, acomodada en una descomunal mecedora de madera oscura, y lo miró serenamente con sus grandes ojos oscuros. La tormentosa luz caía sobre sus mejillas en impresionantes medias tintas. Se cubría con un mantón. La mecedora rechinaba levemente. «Nunca lo atraparás», dijo ella. «Andas por el camino del mal». «Estuvo contigo», dijo el pistolero. «Y en mi cama. Me habló en la lengua. te jodió. La mujer nos arredró. Andas por el camino del mal, pistolero. Te ocultas en las sombras. Anoche estuviste oculto en las sombras del santo lugar. ¿Acaso creíste que no te veía? ¿Por qué curó al mascahierba? Era un ángel del Señor, así me lo dijo. Supongo que sonreiría al decirlo. Ella descubrió sus dientes en un inconsciente gesto de fiera. Me advirtió que vendrías, me dijo qué debía hacer, dijo que tú eres el anticristo. El pistolero meneó la cabeza. Eso no lo dijo él. La mujer le sonrió perezosamente. Dijo que desearías acostarte conmigo. ¿Es eso cierto? Sí. El precio es tu vida, pistolero. Me dejó un hijo, el hijo de un ángel. Si me invades... Dejó que una sonrisa perezosa concluyera la frase. Al mismo tiempo movió los enormes y montañosos muslos que se tendieron bajo su vestidura como columnas de puro mármol. El pistolero se quedó aturdido. Llevó las manos a las culatas de los revólveres. «Llevas un demonio dentro, mujer. Yo puedo expulsarlo». El efecto fue instantáneo. La mujer se aplastó contra el respaldo y por su rostro cruzó una expresión de comadreja. «No me toques, no te me acerques, no tocarás a la desposada del Señor». «¿Qué te apuestas?», replicó el pistolero sonriente. Avanzó hacia ella. La carne que recubría el inmenso armazón empezó a temblar. Su rostro se había convertido en una caricatura de loco terror y su mano se alzó hacia él
con los dedos extendidos en el signo del ojo. El desierto, dijo el pistolero. ¿Qué hay más allá del desierto? Nunca lo atraparás, nunca, nunca, arderás. Él me lo dijo. Lo atraparé, le aseguró el pistolero. Ambos lo sabemos. ¿Qué hay más allá del desierto? No. Contéstame. No. Avanzó un paso más. Se arrodilló y aferró sus muslos. Las piernas de la mujer se apretaron como una prensa de tornillo. Comenzó a plañir de forma extraña y lasciva. «¡El demonio!» «Entonces», dijo él. «No». La forzó a separar las piernas y sacó un revólver de su pistolera. «No, no, no», expulsaba el aliento en estallidos breves y feroces. «Contéstame». Se metió en la silla y el suelo tembló. De sus labios brotaban oraciones y fragmentos de jerga. Empujó el cañón de la pistola hacia adelante. Más que oírlo, pudo sentir el aire que aspiraba en los pulmones de la aterrorizada mujer. Las manazas le golpeaban en la cabeza, las piernas redoblaban contra el suelo y, al mismo tiempo, el inmenso cuerpo trataba de absorber a su invasor a imaginarlo. Desde el exterior solo les observaba el cielo amoratado. Ella chilló algo agudo e inarticulado. ¿Qué? Montañas. ¿Qué hay con ellas? Él se detiene, al otro lado. Dulce Jesús, para cobrar fuerzas. Meditación, ¿entiendes? Oh, yo... De pronto la enorme mole de carne se proyectó hacia adelante y hacia arriba, aunque él se guardó muy bien de dejar que su carne secreta lo tocara. Luego la mujer pareció marchitarse y disminuir y sollozó con las manos sobre su regazo. «Bien», dijo él, poniéndose en pie, «el demonio ha quedado servido, ¿eh? Vete, has matado al niño, vete, vete». El pistolero se detuvo en el umbral y volvió la cabeza hacia ella. «No hay niño», observó él secamente, «no hay ángel ni demonio. Déjame sola». Y así lo hizo. 16. Para cuando llegó a la caballeriza de Kennerley, una peculiar oscuridad cubría el horizonte septentrional y comprendió que era polvo. En la atmósfera de Tulle flotaba una quietud mortal. Kennerley lo esperaba en el entarimado sucio de paja que constituía el suelo de su establo. «¿Se va?», esbozó una sonrisa abyecta. «Sí». «¿Antes de la tormenta?». «Por delante de ella». «El viento es más veloz que un hombre con una mula. En campo abierto podría matarlo». «Quiero la mula ahora mismo», respondió simplemente el pistolero. «Desde luego». Pero Kennerley no hizo ademán de ir en busca, sino que permaneció inmóvil, con una sonrisa vil y odiosa, y los ojos mirando más allá del hombro del pistolero, como si estuviera pensando en añadir algo más. El pistolero se echó a un lado y se dio la vuelta simultáneamente, y el pesado garrote que la joven sostenía rasgó el aire con un siseo, apenas rozándole el codo. La propia fuerza del golpe le hizo soltar el garrote, que cayó ruidosamente al suelo. Unas golondrinas emprendieron el vuelo en las sombrías alturas del Enil. La muchacha se lo quedó mirando con aire bovino. Su descolorida camisa ponía de manifiesto la magnificencia de los senos maduros. Con lentitud de ensueño, un pulgar buscó refugio en su boca. El pistolero se volvió hacia Kennerley, cuya sonrisa iba de oreja a oreja. Su tez era de un amarillo céreo. Tenía los ojos desorbitados. «Yo», comenzó con un susurro flemoso. «No puedo continuar». «La mula», insistió suavemente el pistolero. Sí, claro», farfulló Kennerley, yendo en busca del animal. La sonrisa tenía un tinte de incredulidad. El pistolero se movió para no perder de vista a Kennerley. El mozo de cuadra regresó con la mula y le tendió el ronzal.
Vete a casa y cuida a tu hermana, le dijo a Sophie. Sophie ladeó la cabeza y permaneció inmóvil. El pistolero los dejó allí, mirándose el uno al otro sobre el polvoriento suelo cubierto de excrementos, él con su enfermiza sonrisa, ella con su mudo e inane desafío. En el exterior el calor seguía golpeando como un martillo. 17. Conducía la mula por el centro de la calle, alzando salpicaduras de polvo con las botas. Los odres iban atados sobre el lomo del animal. Se detuvo en la taberna, pero Ali no estaba allí. El establecimiento estaba vacío, asegurado todo en previsión de la tormenta, pero aún sucio de la noche anterior. Ali no había empezado a limpiar, y el lugar olía tan mal como un perro mojado. Llenó su bolsa con harina de maíz seco y tostado, y la mitad de la carne picada que había en la despensa. Dejó 4 monedas de oro apiladas sobre el mostrador. Allí Eli seguía sin bajar. El piano de Chef le dedicó una sonrisa y silenciosa despedida con su amarillenta dentadura. Salió a la calle y aseguró la bolsa sobre el lomo de la mula. Tenía un nudo en la garganta. Quizás aún le fuera posible evitar la trampa, pero las posibilidades eran mínimas. Después de todo, él era el intruso. Anduvo ante los cerrados y acechantes edificios, percibiendo los ojos que atisbaban por rendijas y hendiduras. El hombre de negro había jugado a ser Dios en Tul. ¿Se debía acaso a un sentido de la comicidad cósmica o solamente a la desesperación? El asunto tenía cierta importancia. A sus espaldas sonó un aullido hostil y penetrante, y las puertas se abrieron de pronto. Surgieron figuras y la trampa estaba lista, pues. Hombres con ropa de vestir y hombres con sucios monos de trabajo, mujeres con pantalones y con vestidos descoloridos, incluso niños, siguiendo los pasos de sus padres, y en cada mano había un cuchillo o una estaca de madera. Su reacción fue instantánea, automática, innata. Giró sobre sus talones mientras ambas manos extraían los revólveres de las fundas, las cachas pesadas y aseguradas en sus manos. Era Ali, por supuesto, tenía que ser Ali. Avanzaba hacia él con el rostro contraído, con la cicatriz en un infernal tono cerúleo bajo la luz oblicua. Vio que la llevaban como rehén. La cara torcida de Chef asomaba sobre su hombro haciendo muecas, como el pariente de una bruja. La mujer era su escudo y su sacrificio. Lo vio todo, claro y sin sombras, bajo la helada luz inmortal de aquella calma estéril, y oyó la voz de Ali. «Me tiene cogida. ¡Oh, Jesús! No dispares. No, no, no». Pero sus manos estaban entrenadas. Era el último de su casta, y no solo su boca dominaba la alta lengua. Las pistolas descargaron en el aire una pesada música átona. La mujer entreabrió la boca, las piernas dejaron de sostenerla y las pistolas dispararon de nuevo. La cabeza de Chef cayó hacia atrás. Ambos se desplomaron sobre el polvo. El aire se llenó de estacas que llovían sobre él. Se movió haciendo eses para esquivarlas. Una de ellas con un largo clavo atravesado en la punta. Le arañó el brazo e hizo brotar sangre. Un hombre con barba de varios días y manchas de sudor en las axilas se abalanzó sobre él con un mellado cuchillo de cocina en sus zarpas. El pistolero lo mató de un tiro y el hombre cayó por tierra. Los dientes se cerraron con un chasquido audible cuando su mandíbula chocó contra el suelo. «¡Satán!», empezó a gritar alguien. «¡El maldito! ¡Acabemos con él!». «¡El intruso!», gritó otra voz. Seguían lloviendo estacas sobre él. «¡El intruso! ¡El anticristo!». Se abrió paso a disparos por entre la multitud, corriendo mientras los cuerpos caían y él elegía sus blancos con terrible precisión. 2 hombres y una mujer se vinieron abajo y huyó por la abertura que habían dejado.
condujo a sus perseguidores a un febril desfile a lo largo de la calle, en dirección al destartalado colmado Barbería que se hallaba ante la taberna. Subió la acera, se volvió de nuevo y disparó el resto de los cartuchos contra la muchedumbre enardecida. Tras ellos, Sheb, Ali y los demás yacían en el polvo con los brazos en cruz. La turba no vacilaba ni se arremedaba en ningún momento, a pesar de que todos sus disparos habían alcanzado puntos vitales y de que probablemente no habían visto jamás un revólver salvo en los grabados de las antiguas revistas. Se retiró moviendo su cuerpo como un bailarín para evitar los improvisados proyectiles. Volvió a cargar las armas mientras corría, con una rapidez para que también estaban entrenados sus dedos. Las manos se afanaban velozmente entre las cananas y los tamboreres. La multitud llegó a la acera y él se refugió en el colmado, cerrando la puerta a sus espaldas. El gran escaparate de la derecha saltó hecho añicos y 3 hombres entraron por el hueco, con expresiones vacuamente fanáticas y los ojos llenos de un fuego justiciero. Los mató a los 3 y a los otros 2 que entraron tras ellos. Cayeron en el mismo escaparate, empalándose en las astillas de vidrio y cegando la apertura. La puerta crujía y se estremecía bajo los embates de los asaltantes y a sus oídos llegó la voz de ella: «Asesino, por vuestras almas, la pata hendida». La puerta, desgozada, cayó de plano hacia el interior con un ruido seco, como una palmada. Del suelo se alzó una nube de polvo. Hombres, mujeres y niños cargaron contra él. El aire se llenó de saliva y astillas de madera. Disparó hasta vaciar los tambores y los atacantes cayeron como bolos. Se retiró, derribó un barril de harina, lo hizo rodar hacia ellos y pasó a la barbería, arrojándoles un cazo de agua hirviendo que contenía dos melladas navajas de hoja recta. Siguieron persiguiéndole con frenética incoherencia. Sylvia Piston seguía aregándolos desde algún lugar y su voz ascendía y descendía en atronadoras inflexiones. Embutió nuevos cartuchos en las ardientes recámaras, olfateando los olores del afeitado y la tonsura, olfateando su propia carne al chamuscarse las callosidades de las yemas de los dedos. Salió por la puerta posterior y se encontró en un porche. El llano chaparral quedaba ahora a su espalda y negaba por completo el pueblo que se agazapaba sobre sus inmensos flancos. 3 hombres surgieron por detrás de la esquina con amplias sonrisas traicioneras en sus rostros. Le vieron que él los veía y las sonrisas se coagularon un segundo antes de que las balas los cegaran. Una mujer los había seguido, chillando. Era corpulenta y obesa, y los habituales de la taberna de Sheb la conocían como la tía Mil. El balazo del pistolero la hizo salir despedida hacia atrás y aterrizó con las piernas separadas en una actitud putesca, arremangada la falda sobre los muslos. Él bajó los escalones y anduvo hacia el desierto 10 pasos, 20 pasos, de espaldas. La puerta trasera de la barbería se abrió violentamente y el hueco se llenó de una hirviente turba. El pistolero divisó fugazmente a Sylvia Piston. Abrió fuego. Cayeron agazapados hacia atrás, se desplomaron sobre la barandilla y cayeron al polvo. No proyectaban sombra alguna bajo la violácea luz inmortal de aquella mañana. Fue entonces cuando él se dio cuenta de que estaba gritando. Había estado gritando desde el principio. Sentía sus ojos como agrietados cojinetes de acero. Tenía los testículos encogidos contra el vientre. Sus piernas eran de madera, sus oídos de hierro. Los revólveres estaban descargados y ardían en las manos del pistolero, desfigurado en un ojo y una mano, y él se detuvo a gritar y recargar, ausente, con la mente en algún lugar remoto, dejando que sus manos se encargaran de la tarea.
Podía alzar una mano y explicarles que se había pasado 25 años perfeccionando este truco y otros más, hablarle de las pistolas y de la sangre con que habían sido bendecidas. No con palabras, pero con sus manos eran capaces de explicar su propio relato. Cuando terminó de cargar, se hallaba ya al alcance de sus proyectiles y un bastón que le dio en la frente hizo saltar la sangre en avaras gotas. En un par de segundos estaría al alcance de sus puños. En primera línea vio a Kennerly, a una de sus hijas, una de unos 11 años de edad, a Sophie, a dos hombres que solían frecuentar el bar y a una habitual de la taberna llamada Amy Feldon. Les tocó a todos recibir y a los que venían detrás también. Los cuerpos cayeron derribados como si fueran espantapájaros. En todas direcciones volaban chorros de sangre y fragmentos de cerebro. Se detuvieron por un instante, acoquinados, y el rostro de la turba se descompuso en múltiples rostros individuales, temblorosos y desconcertados. Un hombre echó a correr, describiendo un gran círculo aullador. Una mujer con ampollas en las manos alzó la cabeza y cloqueó febrilmente hacia el cielo. Otro hombre, al que había visto antes gravemente sentado en los peldaños de la tienda, se ensució bruscamente en los pantalones. Tuvo tiempo de recargar una pistola, y entonces vio a Sylvia Pinston correr hacia él, agitando en cada mano sendos crucifijos de madera. ¡Diablo! 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 ¡Asesino de niños! ¡Monstruo! ¡Destruidlo, hermanos y hermanas! ¡Destruid al intruso asesino de niños! Envió una bala a cada una de las cruces, que se convirtieron en astillas, y 4 más a la cabeza de la mujer. Esta pareció plegarse sobre sí misma como un acordeón y vacilar como un vaho de calor. Todas las cabezas se volvieron hacia ella por un instante, mientras los dedos del pistolero ejecutaban el truco de la recarga. Las yemas de sus dedos crepitaron al quemarse y quedaron señaladas con unos círculos perfectos. Sus enemigos eran cada vez menos. Había pasado por ellos como la guadaña de un segador. Supuso que tras la muerte de la mujer se desbandarían, pero alguien le arrojó un cuchillo. El mango le golpeó exactamente entre los ojos y le hizo caer por tierra. Todos corrieron hacia él como un coágulo maligno y decidido. Volvió a vaciar las recámaras, tendido sobre las vainas de los cartuchos gastados. Le dolía la cabeza y veía grandes círculos marrones ante sus ojos. Falló un tiro. Derribó a 11. Pero los que quedaban en pie estaban ya sobre él. Disparó las 4 balas que había logrado cargar antes de que se le echaran encima para pegarle y asestarle puñaladas. Consiguió desasirse de un par de ellos, que sujetaban su brazo izquierdo, y rodó por el suelo para alejarse. Sus manos comenzaron a efectuar el truco infalible. Alguien le clavó un cuchillo en el hombro, alguien le clavó un cuchillo en la espalda, le pegaron en las costillas, le hundieron un puñal en las nalgas, un chiquillo se escurrió hasta un lado y le produjo el único corte profundo, en la parte carnosa de la pantorrilla. El pistolero le voló la cabeza. Comenzaron a dispersarse y él siguió disparando sobre ellos. Los pocos que quedaban huyeron hacia los desvencijados edificios de color arena, mientras las manos seguían con su truco, como perros anhelantes que desean ir a recoger el bastón no una ni 2 veces, sino toda la noche, y las manos los exterminaban en plena carrera. El último llegó hasta los escalones del porche trasero de la barbería, y entonces la bala del pistolero se hundió en su nuca. De nuevo reinó el silencio, llenando espacios quebrados. El pistolero sangraba por quizá 20 heridas distintas, superficiales todas, salvo el corte en la pantorrilla. Lo vendó con una tira arrancada de la camisa y luego sirvió y examinó las víctimas.
estaban esparcidas formando un retorcido y zigzagueante sendero desde la puerta trasera de la barbería hasta el lugar donde se hallaba. Yacían en toda clase de posturas. Ninguno daba la impresión de estar durmiendo. Regresó al punto de partida, contando según andaba. En el colmado yacía un hombre abrazado amorosamente en torno al agrietado bote de caramelos que había arrastrado en su caída. Terminó donde había empezado, en mitad de la desierta calle principal. Había matado a 39 hombres, 14 mujeres y 5 niños. Había matado a todos los habitantes de Tull. Las primeras ráfagas de viento trajeron consigo un olor dulzón y enfermizo. Lo siguió, alzó la mirada y asintió para sí. En la taberna de Chef yacía el deteriorado cuerpo de Nord, con los miembros extendidos, crucificado con estaquillas de madera. Sobre la piel de su frente mugrienta se destacaba la huella, grande y amoratada, de una pata hendida. Abandonó la población. La mula le esperaba entre unos matojos, a unos 40 metros de distancia, en los que antes había sido la ruta de las diligencias. El pistolero la condujo de vuelta al establo de Kennerley. Fuera, el viento interpretaba una melodía dentada. Acomodó la mula y volvió a la taberna. En el cobertizo de atrás encontró una escala de mano, la apoyó en la fachada y desclavó el cuerpo del Nord. Pesaba menos que una bolsa de astillas. Lo dejó caer en el suelo, entre la gente común. Luego pasó al interior, comió hamburguesas y bebió 3 cervezas mientras se debilitaba la luz y comenzaba a volar la arena. Aquella noche durmió en la cama donde había yacido con Ali. No tuvo sueños. A la mañana siguiente el viento había amainado y el sol brillaba de nuevo con su acostumbrado resplandor. Como resacas y plantas rodadoras. A media mañana, después de vendarse todas las heridas, también él se puso en movimiento. 18. El pistolero pensó que Brown se había quedado dormido. El fuego era apenas una chispa y el pájaro Zoltan había ocultado la cabeza bajo el ala. Estaba a punto de levantarse y de extender un jergón en una esquina cuando Brown rompió el silencio. Ya está, ya lo ha contado. ¿Se siente mejor? El pistolero se sobresaltó. ¿Por qué me habría de sentir mal? Me ha dicho que era usted humano, no un demonio. ¿O acaso me mentía? No mentía. A regañadientes tuvo que admitir el hecho. Brown le gustaba. Sinceramente, era así. Y no había mentido al morador sobre ningún aspecto. ¿Quién es usted, Brown? Realmente, quiero decir. Solo yo, respondió imperturbable. ¿Por qué se cree usted tan misterioso? El pistolero encendió un cigarrillo sin contestar. Me parece que está usted muy cerca de su hombre de negro, observó Brown. ¿Está él desesperado? No lo sé. ¿Y usted? Todavía no, dijo el pistolero. Luego, mirando a Brown, con una pizca de desafío, añadió: hago lo que tengo que hacer. Entonces ya va bien, asintió Brown. Se dio la vuelta y se dispuso a dormir. 19. Por la mañana Brown le dio de comer y salió a despedirlo. A la luz del día era una figura sorprendente, con el pecho huesudo y atezado, las clavículas como lápices y una ensortijada mata de pelo rojo. El ave estaba posada en su hombro. ¿Y la mula? Preguntó el pistolero. Me la comeré, dijo Brown. Muy bien. Brown le tendió la mano y el pistolero se la estrechó. El morador señaló hacia el sur con la cabeza. Vaya con calma. Ya lo sabe. Se saludaron con sendas inclinaciones de cabeza y el pistolero echó a andar, festoneando con odres de agua y pistolas. Una sola vez volvió la vista atrás. Brown escarbaba furiosamente en su pequeño maizal. El cuervo permanecía sobre el bajo techo de la vivienda, como una gárgola. 20. El fuego estaba casi consumido y las estrellas comenzaban a palidecer.
El viento se paseaba inquietamente. El pistolero, dormido, se revolvió y se aquietó de nuevo. Tuvo un sueño sediento. En la oscuridad era invisible la forma de las montañas. Se habían desvanecido los remordimientos. El calor del desierto los había resecado. En cambio, descubrió que sus pensamientos giraban cada vez más en torno a Cort, que le había enseñado a disparar. Cort sabía distinguir lo blanco de lo negro. Nuevamente se agitó y abrió los ojos. Parpadeó para varias veces contemplando el fuego muerto cuya forma se superponía a la más geometría del fuego anterior. Era un romántico, lo sabía, pero lo guardaba celosamente para sí. Esto, desde luego, le hizo pensar otra vez en Cort. No sabía dónde se hallaba Cort. El mundo había cambiado. El pistolero se echó la bolsa al hombro y empezó a moverse.